Vamos a poner a grabar para compartir con los que no se pudieron sumar hoy. Hola Vir, ¿cómo va Vicky? Hola a todos, hola Ale, ¿cuántos amigos? Bueno, quiero respetar horarios de todos y tenemos como un montón de material a ver si llegamos. Bien, si les parece vamos a arrancar. Ahí se están sumando algunos más. Dale, escucha, ¿querés que te ayude? ¿Querés hacerme co-host y te voy ingresando a la gente? Dale, qué genial. Porque si no, capaz que vas a hablar y te distraiga. ¿Sos Vir o Ale? Que tiene Ale. Ahí va. Ahí va. Gracias, Ale. Dale. No, de nada. Sí, te los voy admitiendo y te los muteo y listo. Dale, gracias, Ale, mil gracias. Bueno, ahí se van sumando algunos más. Hola, Gon, también, qué placer tenerte. Vamos a compartir una hora, tenemos aproximadamente 50 minutos, una hora si nos estiramos un poquito, que no hay otro speaker pegado en esta sala, pero vamos a tratar de respetar lo que sean horarios. La idea es hacer un espacio que también podamos conversarlo, por más que en esta ocasión les traje dos marcos de trabajo con los que trabajamos todo lo que es cultura ágil en Banco Galicia, y espero también feedback y conversación de parte de ustedes de cómo lo están viendo y cómo lo podríamos también mejorar. Bueno, el espacio de hoy lo titula Cultura Ágil, ¿somos o no somos ágiles? Creo que está dada esta pregunta permanentemente de, primero, cómo podemos definir si una cultura es ágil o no, y después si lo logramos o no, que es el gran desafío, los que estamos en áreas, no me gusta decirle soft, pero somos los que estamos en áreas que están acompañando desde las áreas en general que eran más tradicionales, como recursos humanos, a lograr hacer una cultura ágil en nuestras organizaciones. Para los que no me conocen, soy Guadalupe González Menicheli, trabajo en cultura en Banco Galicia, y también estoy cofacilitando cursos con el equipo de Estudio Lodge de agilidad para recursos humanos y People Experience. Así que parte de este marco es todo lo que desarrollamos para Banco Galicia, pero mucho de esto lo estamos nutriendo para lo que va a ser nuestro Agile HR Advance, que es nuestro nivel 2 de agilidad para recursos humanos. Así que nos va a servir también como marco para compartirlo y verlo con más profundidad en ese espacio que empieza en marzo. Así que esperamos que les sea también de utilidad. Esta es una pequeña muestra gratis también para compartir entre colegas y la realidad de fondo. Bueno, todo esto se dio porque hace más de 3 años que estamos atravesando lo que es la transformación ágil en Banco Galicia, que para nosotros es un desafío que no solo es de la transformación del negocio, que entendemos también que tiene que ser una transformación cultural. Para poder acompañar lo que decidimos, la casa, lo que decidimos que sea un medio para transformar la realidad del negocio, para poder acompañar a modificarnos en lo que es el ecosistema de negocios, es que decidimos tomar este camino de la agilidad como medio. Y lo que implica es que no solo es una parte metodológica, sino también que es una parte de transformación cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos garantizar que somos o no somos? ¿Me muteé? No. Bien, entendiendo eso, elegimos 2 herramientas para atravesar y para empezar a diagnosticar. Uno lo llamamos el diagnóstico de cultura, ahora vamos a ver en qué herramientas nos basamos. Nosotros trabajamos acompañados por el equipo de McKinsey, así que parte de las herramientas están basadas en frameworks de McKinsey. Y el otro que vamos a ver es adopción de cultura ágil, ¿sí? Que esa es una herramienta que armamos basada en frameworks de McKinsey, pero desarrollamos 100% a medida, ¿sí? En el diagnóstico de cultura lo que teníamos que poder
entender, después de 2 años de haber atravesado, haber venido trabajando, escalando la agilidad en todo el negocio, ya habiendo conformado tribus, habiendo trabajado modificando artefactos culturales y demás, era ver qué realmente habíamos podido lograr y afianzar hasta ese momento y qué cosas teníamos que seguir trabajando. ¿Dónde estábamos? ¿Cuánto nos faltaba? ¿Qué habíamos atravesado? Y qué entendía la organización para ver la diferencia entre las áreas más desarrolladas y las menos. Un segundo, por favor. Bien, entonces en esto lo que queríamos ver también era qué teníamos que encontrar para concientizar al liderazgo estratégico de lo que nos faltaba de cara hacia adelante. Y por el otro lado, qué teníamos que adecuar de nuestros focos de trabajo, nuestro plan de trabajo hacia adelante, los frameworks que necesitábamos para solidificar esto. El marco de esto, como les dije, son frameworks de McKinsey, el de Five Trademarks of Agile Organizations, es el paper básico, digamos, que marca el norte de qué 5 cuestiones hay que desarrollar, y el Agile Compendium es un informe mucho más detallado, un marco de trabajo mucho más detallado, que implica cómo poder empezar a encontrar estas 5 marcas organizacionales, ¿no? Y en base a esto es que desarrollamos la guía con la que íbamos a recorrer este diagnóstico de cultura. Bien, cuando vemos agilidad, lo que entendemos es que todo el mundo suele decir, bueno, el dinamismo, la agilidad, el vamos haciendo, vamos viendo de qué sea. No, la agilidad tiene una disciplina muy marcada y tiene 2 componentes muy requeridos, que es toda la parte dinámica y toda la parte estable que requiere. A mí me gusta decir que todo lo que es estable es la columna vertebral, es eso que sostiene a este cuerpo de la agilidad, valga la metáfora, y todo lo dinámico vendrían a ser los músculos, es lo que le da la flexibilidad o no al negocio, ¿no es cierto? En la columna, en esta columna vertebral lo que entendemos es qué sistemas y qué cosas tenemos que alinear para poder basar estas células que van a ser las que le van a dar la flexibilidad necesaria para armarse y desarmarse. Y como esta parte dinámica, vamos a ver la composición de los equipos que están por sobre esta organización, ¿no es cierto? Es las células, sabemos que se pueden armar y desarmar en el momento que ya cumplieron su propósito, por lo cual necesitamos tener ambas composiciones en suficiente madurez para poder entender que logramos escalar la agilidad o no, ¿sí? Cuando vemos esto en detalle, vamos a ver que lo que el marco indica es que lo vamos a ver de esta manera. Cuando tenemos organizaciones que tienen las prácticas estables, mucho más desarrolladas que las dinámicas, vamos a encontrarnos con organizaciones burocráticas. En general es lo que tenemos en la mayoría de las organizaciones más tradicionales, ¿sí? Cuando es al revés, en general tenemos prácticas muy dinámicas y con muy poca estabilidad, en general estamos en presencia de startups. O sea, tenemos toda la flexibilidad necesaria para cambiar el momento que sea, pero sobre todo procesos o estructuras o marcos mucho menos estables. Y eso lo que nos impide también es todavía llegar a agilidad. Cuando tenemos las prácticas estables y las prácticas dinámicas en ambos estadios, en un nivel alto, es que podemos decir que estamos en una organización agile, ¿sí? Y el peor de los mundos es cuando ninguno de los dos, ni el estable ni el dinámico, está lo suficientemente desarrollada para poder haber llegado a algún estadio. Lo que nos sucede es que estamos en una organización atrapada. Yo digo que no es ni chicha ni limonada. Es lo peor que nos puede pasar porque tenemos todo por delante para trabajar, pero es muy difícil porque es como zona pantanosa, ¿no? Bien, no quiero seguir hablando, cualquier cosa si en el chat me van interrumpiendo y me van preguntando, si no seguimos. Y lo que nos dice este marco es que para poder garantizar que tenemos prácticas estables, maduras, y prácticas dinámicas también maduras, vamos a pasar por estas 18 prácticas, a revisar estas 18 prácticas, ¿sí? Y ver en qué estadio están para entender qué es lo que deberíamos acelerar, mejorar, trabajar dentro de esto, ¿sí? Las prácticas que están dentro de lo estable, y esto lo interesante es que cuando vamos a recorrerlas, nos vamos a dar cuenta que no todas están hablando, cuando decimos cultura, de cuestiones o prácticas o procesos
que estén en equipos de recursos humanos. Cuando las vamos a ir viendo, vamos a ver que mucho de esto está en el negocio, está en los líderes, está en los equipos tecnológicos, está en los equipos de negocio también, ¿no? Entonces, marca que, por ejemplo, las 9 que son estables, habla de una guía estratégica accionable. Algunas de estas las mejoramos con palabras o las ajustamos a palabras Galicia, como le llamamos nosotros, porque es lo que ya entendíamos por ellas, pero en general tienen el marco completo, ¿sí? O tienen las 9 en cada eje, algunos ajustados por vocabulario. ¿Sí? La guía estratégica accionable habla mucho más de todo lo que es la dirección del negocio, ¿sí? El saber el norte hacia dónde va, muy en combinación con la práctica 2, que habla de una visión y un propósito compartido, muy relacionado obviamente con lo que es agilidad, que sin un propósito en sí no podemos empezar a trabajar en lo que va a ser los objetivos que tiene que lograr un equipo. Habla del espíritu emprendedor, habla de un liderazgo que no sea el liderazgo tradicional, sino que sea mucho más hands-on, que esté en el terreno también haciendo y no solo controlando o dando órdenes, es más, no controlando, sino que esté en la dinámica del equipo y esté como un integrante más, el liderazgo esté embebido en los equipos de trabajo, que los procesos de trabajo estén estandarizados, o sea, no es anárquico, que la comunidad esté unida, sobre todo habla de comunidades de práctica y más adelante va a hablar también de las alianzas externas, equipos empoderados con propósito claro, empoderados, y después vamos a hablar también de lo que es la autogestión de estos equipos. Las conversaciones de performance y desarrollo, y como ven, esto está del lado de lo estable y no solo de lo dinámico, por lo cual es un componente de lo que es los equipos y la cultura ágil. Y obviamente que la arquitectura de la toma de decisiones esté orientada a la acción. Acá, por ejemplo, vemos todo lo que es OKR, todo lo que tengamos en función metodológica que nos sirva para orientar que todo lo que hagamos esté enfocada en las tomas de decisiones que estamos buscando. Por el otro lado estamos viendo las prácticas dinámicas, y acá van a hablar de ciertos componentes como por ejemplo la transparencia de la información, y esto lo vamos a ver en todas las ceremonias y en, por ejemplo, toda la metodología de OKRs que trabajamos, en la iteración rápida y la experimentación, en el aprendizaje continuo y permanente, la asignación flexible de los recursos no solo habla en este caso de plata y personas, sino también puede ser toda la asignación de equipamiento tecnológico, todo el cambio de las estructuras, y a continuación viene todo lo que es lugares de trabajo abiertos, físicos y virtuales, que lo vamos a conversar un poquito, pero la pandemia, la verdad, este eje nos lo aceleró infinitamente, así que fue algo que se modificó por otras cuestiones más de lo que teníamos que trabajar, pero es un punto a tener en cuenta. Y todo lo que es evaluar y dimensionar oportunidades en sí, la tecnología, los sistemas y las herramientas, que es clave, la movilidad de los recursos y la facilidad tiene mucho que ver con la asignación flexible de recursos, y las alianzas externas y ecosistemas activos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver no solo con la organización propia, sino con quienes se nutre y con quienes articula la propia organización. Bien, ¿cómo lo hicimos hasta acá? Es que entendimos muy bien qué teníamos que entender de la estrategia actual, qué era lo que teníamos que lograr. Hicimos entrevistas con lo que es nuestro comité ejecutivo, trabajamos con Focus Group, con el comité de transformación, trabajamos con el equipo de recursos humanos y empezamos a hacer pruebas de esta encuesta que queríamos hacer, de este estudio, en encuestas segmentadas y representativas chiquitas para después poder escalar al 100% de la organización. Terminaron siendo 46 sentencias que íbamos a probar estas 18 prácticas, ¿sí? Y lo que queríamos lograr era entender un diagnóstico actualizado, muy fácil, que nos serviese para ver cuánto era lo que habíamos recorrido y cuánto nos faltaba hacia adelante. ¿Sí? Lo que encontramos es que cuando hicimos una prueba inicial con este comité ejecutivo, estas personas, no fueron más de 40 personas, encontramos que había una variable que dijimos, esto es demasiado optimismo, porque estando en un banco todos considerábamos que íbamos a estar, por más que veníamos trabajando hace 2 años, saliendo de la burocrática y entrando a una organización agile, ¿no?
La sorpresa fue que todos, por más críticos que éramos, no posicionábamos esto como en el cuadrante de la cultura ágil. Estamos todavía teniendo que transitar esto, no está terminado, pero lo logramos. Sí, estamos mejor que como estábamos al principio. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos escalándolo o estamos en una trampa? ¿Sí? Nos estamos entrampando nosotros mismos. Decidimos seguir escalándolo y viendo qué era lo que percibía la organización para ver si habían áreas que se percibían en distintos también estadios dentro de esto, a entender si teníamos que trabajar en forma segmentada. ¿No es cierto? Bueno, voy a prestarle atención un minuto al chat. Va a estar la presentación, el video, la grabación. La presentación no la comparto. Sí, va a estar subido todo el video a la página de Given, ¿sí? de Agile Reflect. Bien. Lo que encontramos es que hicimos la encuesta a toda la organización y como ven, la sorpresa fue grande porque la mayoría, casi el 90%, se posicionaba en sus respuestas en lo que es la dimensión de Agile, ¿sí? Y teníamos algunos más perdidos en algunas de las otras dimensiones, muy poquita en la burocrática y algo en la atrapada que también teníamos que entender qué era lo que nos estaba diciendo. Pero lo que no terminábamos de entender era por qué estábamos, por más que está tan disperso, las dos formas, si ven, están como en forma de cohete. Obviamente no estábamos ni muy startup, ni muy burocrática, sino que estábamos como madurando, evidentemente, en esta cuestión de agilidad. Lo que dijimos es, nos vamos a poner más ácidos. Nosotros habíamos hecho las 46 sentencias, puntuadas todas exactamente del 1 al 5 para poder verla. Entonces lo que dijimos es, vamos a ponernos bastante más ácidos y vamos a decir que estamos bien a partir de la nota 4 en cada una de las sentencias. ¿Sí? Entonces decidimos trabajar y acelerar que íbamos a considerar Agile ese pedacito de respuestas que acabo de marcar, como para entender todo el gap que todavía nos quedaba para trabajar, entendiendo que todo lo que nos diese por abajo de 4, podíamos todavía tener un margen de mejora dentro de esto. ¿Sí? Esto fue lo que nos dio a visión organización completa, y acá pudimos identificar cuáles eran las 5 dimensiones que teníamos más bajas para trabajar, entendiendo que teníamos un gap que nos podía acelerar esta visión. Lo que dijimos es, la nota 420 hacia arriba no es una situación verde, entendemos que estas están lo suficientemente maduras, y entendemos que de 4 a 420 son amarillas, entendiendo que si acelerábamos las que estaban más inmaduras, llamémosle, iban a terminar acelerando estas otras y potenciando todo el esquema. Entonces decidimos focalizarnos en estas 5 sentencias, que son las que trabajamos para ahondar qué era lo que entendía la organización y cómo podíamos trabajar para mejorar en distintos proyectos esta cuestión. Que son la asignación flexible de los recursos, que hoy todavía sigue siendo una variable a terminar de definir, ¿sí? Que se termina resolviendo más informalmente o a voluntad entre el management, pero sin como una política mucho más clara y mucho más fuerte que nos permite ser todavía más flexibles de las dimensiones que también nos da más baja, que es en la que seguimos trabajando un año después. La de lugares de trabajo abiertos físicos y virtuales, luego de la pandemia, fue acelerada y la sacamos del plan de trabajo porque esto lo terminamos a fin de febrero y 15 a 20 días después, con todo lo que fue pandemia, se aceleró la cuestión de lo que era virtual, era que todavía había mucho posicionamiento, por más que teníamos laptops y demás, mucho trabajo físico en lugares, estaba poco asentada la práctica de trabajo en home office, y la parte virtual nos movíamos con las notebooks, pero seguíamos sentando en lugares estables. Todo lo que fue sistemas y demás fue obviamente acelerado por todo lo que sucedió, como eran las reuniones virtuales y poder tener esquemas más mixtos de trabajo, así que esa fue acelerada. Y después todo lo que es tecnología, sistemas y herramientas, todo lo que es movilidad de roles y equipos autogestionados, es parte de lo que trabajamos el año pasado, mientras estábamos también en pandemia. Lo que le sumamos a esto, y a lo que le sumamos a los desafíos
que tuvimos es que también entendimos con los focus muchas cuestiones relacionadas con el storytelling, de cómo veníamos contando esta transformación, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba más allá de ver qué podíamos hacer para acelerar estas prácticas? Lo que hicimos en algún momento fue decir, bueno, ¿a quiénes entrevistamos? ¿A quiénes vemos qué es lo que estaba pasando? Y lo que encontramos era, cuanto más diversa era la muestra, mejores eran las tensiones que encontrábamos para poder trabajar en nuestros planes de trabajo. Y lo que encontramos, por ejemplo, acá era que se estaba viviendo distinto, depende si eran áreas más cercanas a la transformación o no. Acá puse algunas conclusiones, por ejemplo, a las que habíamos llegado, que lo que mostraba es que no teníamos una diferencia muy marcada entre lo que nosotros llamamos áreas centrales y nuestros canales comerciales, pero en áreas centrales que estaba atravesando la transformación fuertemente, que era la que estábamos modificando las estructuras de trabajo, era más crítica. Sobre todo era más crítica justamente en las áreas que venían trabajando agilidad porque entendían que, estando inmersos, todavía había mucho más para trabajar hacia adelante. Lo que sí entendimos también es que nuestra organización tiene una percepción muy positiva, muestra el entusiasmo en cuanto a la madurez de agilidad, con el consiguiente entendimiento de que también es una visión que compara presente con pasado. O sea, desde cuando contestaban, tanto en el focus como en las encuestas, contestaban de cómo estaban hoy versus cómo habíamos estado como organización un tiempo atrás. Y todavía nos costaba ver cómo nos imaginábamos la organización a futuro. Por lo cual habla por eso de una percepción muy positiva. Cuando lo vemos y comparamos contra pasado, entendíamos que estábamos saliendo de esta organización burocrática, pero que también nos faltaba mucho para adelante para todavía sentar propio de una organización en transición. Los más críticos eran justamente los equipos que habían modificado su forma de trabajar, y las que tienen mayor, obviamente, oportunidad de mejora son las prácticas dinámicas. ¿Por qué? Porque son las que más se habían visto modificadas en este nuevo esquema de trabajo. Y una lección aprendida también acá interesante que sacamos es que los canales comerciales, que ya venían trabajando con Lean hace muchos años, tenían una percepción muy distinta cuando respondían si trabajaban o no con metodologías ágiles. Lo que entendimos acá es que teníamos un problema en el storytelling, porque el 50% de las sucursales respondían que sí, trabajaban con metodologías ágiles, y el 50% decía que no. Por lo cual había un problema de entendimiento, porque todos trabajan con la misma metodología. Entonces nos pusimos a desgranar si era porque entendían a Lean como metodología de trabajo, o porque entendían que el mindset con el que estaban trabajando era entendido como metodología ágil, o no. Y lo que veíamos en una polaridad, los que contestaban que sí, veían todo lo que es este cohete estaba posicionado como más arriba de agilidad, y los que no se posicionaban más abajo, inclusive en parte de la organización atrapada. Así que entendimos que ahí teníamos una oportunidad grande de trabajo para emprolijar ese storytelling. El otro storytelling que entendimos que teníamos que trabajar, más allá de estas 5 dimensiones, fueron si estábamos o no siendo ágiles, entendiendo que como organización queremos ser un banco full agile, y esto tenía que terminar de emprolijarse. ¿Qué era ser ágil para Banco Galicia y qué era ser full agile para Banco Galicia? Algunos decían que para ser ágiles tenían que estar trabajando en una tribu, y no todos iban a trabajar con ese modelo de trabajo. Y por el otro lado, lo que entendimos es que habían otros que estaban asignando la palabra agilidad a todo lo que estaba bien hacer. Todo lo que era ágil, todo lo que era bueno, todo lo que era bonito, era ágil. No importa si estuviese haciendo o aplicando metodologías ágiles. Por lo cual tuvimos que emprolijar parte de esto para que no se convierta ni en un reduccionismo ni en una generalidad absoluta para hablar de todo, ¿sí? Una de las cosas que diseñamos fue el paraguas de la agilidad. En muchos casos trabajan el ser ágil y el hacer ágil. Nosotros le sumamos la dimensión de estar en agile. ¿Y esto qué significa? Que el ser agile son todos los comportamientos, esto es lo que llamamos el mindset ágil, ¿sí? Los comportamientos, el framework cultural, las competencias,
todo lo que buscábamos que las personas hiciesen y entendíamos que esto es full agile para nosotros. Es el 100% del banco, le vamos a estar pidiendo esto, y no hay competencias o comportamientos distintos para una parte de la organización y otra, ¿sí? Después lo que dijimos es, en cuanto a ser agile, sí vamos a empezar quizás a marcar un poquito más, y acá hay algunas metodologías que depende el formato y el tipo de área de trabajo, y van a estar usando distintas metodologías, ya sea Scrum, ya sea Kanban, ya sea OKRs, ya sea Lean, ¿sí? Y alguna otra más que quizás era mix para algunas áreas. Pero no era el 100% de la organización y no era obligatorio para el 100% de la obligación, digamos, de la organización. Y por último, un pedacito más chico, iba a estar impactado por lo que es el cambio de estructura, ¿sí? Lo que era convertirnos en squads y en tribus, y eso estaba focalizado 100% en lo que era el proyecto de transformación, que estaba dado en ir modificando esta organización, estructura, e ir trabajando y convirtiendo a los distintos equipos. En este caso pusimos el foco en lo que es el negocio entendido como la parte comercial en áreas centrales, que es todo lo que es marketing, todo lo que era segmentos, ¿sí? Todo lo que es la parte comercial, y todo lo que es la parte tecnológica y experiencia del cliente, ¿sí? Esta era la parte que se iba a ver modificada por el cambio de estructura. Y el resto, áreas soportes como recursos humanos o como la parte de contabilidad, no necesariamente tenía que tener un cambio de estructura. En recursos humanos nosotros elegimos transformarnos, pero no fue parte de la definición de la transformación organizacional. Y por el otro lado, lo que eran los canales tampoco iban a tener un cambio en su conformación, y es el 50% de la organización aproximadamente. Bien. Hablé de corrido, si tienen alguna pregunta, acá estoy viendo el chat. En una empresa de muchos colaboradores con presencia en varios países que tiene un enfoque no ágil en la actualidad, ¿es recomendable aplicar este diagnóstico en equipos pilotos que toman la iniciativa en ser ágil, o es mejor aplicarlo a toda la organización? A ver, Adonai. Nosotros lo decidimos después de 2 años de escalarlo para ver, porque entendíamos que había una percepción muy grande entre lo que era el negocio, ¿sí? Y lo que era el negocio, esta parte que les decía de tribus, y el resto de la organización. Algunos decían que íbamos muy rápido, otros que íbamos muy lento. Si veíamos en papeles, la transformación se venía dando, y lo hicimos para tratar de emparejar todas estas opiniones y darle un marco metodológico. Si lo hubiésemos hecho en un equipo ágil, por ahí nos hubiese servido, quizás lo hubiese orientado más, en vez de hacer una encuesta, en hacerlo en algún focus, en algunos casos puntuales. Te sirve como marco para ir viéndolo. Nosotros lo veníamos viendo más, llamémosle de costado, porque trabajamos mucho con estos papers, para ir viendo qué teníamos que ir modificando y cómo se tenía que ir viendo también una organización ágil. Pero no sé si haría todo este trabajo metodológico, que tiene muchísimas analytics por detrás. Les estoy mostrando solo algunos slides y alguna información, pero por detrás tiene muchísimos cortes analíticos, y si usamos tableros de Power BI y demás para correr todo esto, no hubiese utilizado toda la metodología, ¿sí? Pero después les voy a dejar los papers por si a alguno le interesa, que pueda consultarlos y pueda ver qué de esto prefiere ajustar para su organización. ¿Alguna pregunta más con respecto a este capítulo de diagnóstico de cultura? Si no, seguimos. Me gustaría tener algún feedback, alguien que lo haya también trabajado o lo haya abordado de otra manera en una situación particular, o esté en un desafío similar hacia adelante. Cuando mencionas cambios de estructura, ¿cómo se materializó? Dice Natalia, ¿cómo se materializó? ¿En qué sentido? Nosotros comunicamos que íbamos a transformarnos hacia la agilidad, y fuimos convirtiéndonos en tribus de a más o menos 2 cada 3 meses. Hicimos 2 en el primer lanzamiento, que tardamos 3 meses, a los 2 meses seguidos le sumamos unas 3 o 4 más. Sí, transformamos las gerencias en tribus.
y después fuimos escalando de a 2 o 3 o 4 cada 3 meses, y ya se están haciendo las últimas 2, creo que son más de 12 tribus a esta altura. Se transformaron menos el N-1, todas las gerencias que son comerciales, incluido IT, ya sean COEs en centros de expertise, que trabajan horizontalmente, y en tribus que trabajan, o negocio que trabaja verticalmente. Y así conformamos tribus con equipos multidisciplinarios. Hoy por hoy está el 100% de esa parte del negocio transformado. ¿Alguna pregunta más? Dejo unos minutos para el que quiera compartir. Bueno, ante el silencio voy a seguir. En esta opción de cultura, cuando dijimos, bueno, este era como el gran diagnóstico que nos permitía ver un plan de trabajo conjunto, lo trabajamos con el comité de transformación, que son todos los equipos que hasta ese momento estaban acompañando la transformación, hoy ya es parte de, llamémosle un RAN, ya está en operación continua, por lo cual terminamos ese plan de trabajo y no pensamos volver a correrlo. Lo más factible es que no lo volvamos a hacer, por lo que ya nos daba demasiado maduro en este caso, pero se podría volver a correr si estuviese dado también un poco más bajo. ¿Cuáles son los roles o perfiles en un equipo multidisciplinario? Pregunta Evelyn. Acá te recomendaría ver alguna de las otras charlas que están, que hablan específicamente de eso. Nosotros hicimos una conformación bastante típica de lo que es un squad, pero para no meternos en lo que es conformación de equipos, Evelyn te sugiere alguna de las preguntas que están, algunos de los espacios que están hablando más con respecto a eso, ¿sí? Para no llevarnos más tiempo de la charla. Bien. Adopción de cultura. Adopción de cultura, lo que dijimos es cómo podemos garantizar que la misma cultura esté adoptando comportamientos de la cultura ágil que estamos buscando. ¿Cómo hacemos para no estar traccionándolo permanentemente? Una de las cosas que nos dimos cuenta es que todo nuestro sistema estaba basado más que nada en lo que es percepción de la cultura. Es como este diagnóstico, te pregunto y vos me decís cómo estás, o qué ves, o qué percibís, y es un corte con un momento bastante estático, ¿no? Es como te permite tener una visión, pero a su vez es una visión de lo que la gente dice que hace, pero no lo que realmente estaba haciendo. Entonces el siguiente desafío que se nos presentó es, bueno, ¿cómo garantizamos que realmente estamos llegando a una cultura ágil? ¿Cómo le mostramos con números, con datos, y acá me gusta también la parte analítica, de que cultura no es solo, digamos, la parte del storytelling, el te digo, el vamos acompañándolos, bueno, ¿cómo mostramos realmente que la gestión del cambio se estuvo dando y que operó, y que realmente podemos empezar a desmovilizar lo que yo digo, esas herramientas que soportan que la organización se vayan transformando, y cómo entendemos que esto ya quedó embebido y en la práctica y naturalmente se fue dando de esta manera? Acá lo que hicimos es trabajar con el enfoque de gestión del cambio también que teníamos, y acá nos basamos en 2 frameworks. Uno, y este primero, es el de Google, el marco de Rework, que en un ratito se los voy a estar compartiendo, y el otro es también una parte de la gestión del cambio ágil de McKinsey. Entendemos que los dos están muy relacionados desde el mismo tipo de preguntas, y que esto modifica sustancialmente lo que entendíamos por la gestión del cambio. Cuando vemos los elementos de gestión del cambio, las herramientas que usábamos, la verdad es que eran más de documentar, de documentación, que de poder trabajar con OKRs, poder trabajar con planificación a 3 meses, sí, poder trabajar con desafíos, 2 o 3 desafíos para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces empezamos a trabajar con frameworks más flexibles, un poco más livianos y un poco más orientados a lo que necesitábamos. La primera gran pregunta a resolver para mí en cualquier enfoque de gestión del cambio es el por qué. ¿Sí? El por qué, y yo digo el por qué la organización va a sufrir, por qué los colaboradores van a pasar por esto y tienen que hacer el esfuerzo del cambio, entendiendo que siempre viene este valle de las lágrimas, pero entender por qué va a estar sucediendo, qué es lo que nos moviliza a estar transformándonos, qué es lo que nos moviliza
a tener que adoptar metodologías distintas, qué es lo que nos moviliza a cambios de estructura, y a entender también por qué tenemos que hacer reskilling de nuestras propias competencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a adoptar nuevos hábitos y nuevos comportamientos que nos permitan transitar un cambio? Y esto es para cualquiera, sea ágil o no, es una pregunta clave, que es la primera antes de atravesar un cambio, de entender muy claro para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y después del por qué, vamos a entender el qué, que es la visión futura, ¿no? El estado futuro, es qué es lo que queremos que suceda y a dónde queremos llegar. Nosotros entendimos que el por qué era, si no lo transformábamos como negocio, ¿sí? Con todo lo que estaba pasando también en el ecosistema, y si no lográbamos mayor flexibilidad en la toma de decisiones y en el time to market, es un negocio que va a la baja permanentemente, es atacado por distintos también competidores, es fagocitado por otros ecosistemas y es modificado toda la cuestión relacionada con el cliente. Y nosotros queríamos ser una organización de experiencia del cliente muy fuerte y queríamos lograrlo a través de ser una organización full agile. ¿Sí? ¿Quién iba a trabajar o quién iba a estar involucrado en este cambio? Es entender también la alineación de todos los impactados, de entender quiénes iban a estar en los distintos anillos de la gestión del cambio, ¿sí? Con quiénes y cómo nos íbamos a relacionar. Y el cómo íbamos a hacer factible que este cambio se diese. Para mí estas 4 preguntas son fundamentales para saber qué es lo que vamos a estar recorriendo, cuando entendemos que vamos a estar recorriendo el cambio, y cuando entramos en la dimensión del cómo es donde lo sumamos y lo abrimos con el marco de McKinsey que les comentaba. ¿Por qué? Porque el cómo acompañamos la adopción y cómo acompañamos que realmente se dé, lo que te dice es que las personas realmente cambian el comportamiento si se dan estos 4 factores. ¿Sí? Por un lado, un role modeling muy claro, muy fuerte, porque es cuando yo entiendo qué es lo que se espera de mí, qué es lo que se espera de la organización, tengo que marcar qué modelos y qué comportamientos quiero observar, entonces los tengo que dejar claros, y esto es cómo se percibe, es cuando veo a mis líderes y colegas comportarse diferente, es que cambio mi mindset. Cuando veo que esto está yendo hacia otro lugar, modifico mi forma de hacer las cosas, y entiendo qué es lo que está también bien. Ahora, para que esto se dé, tengo que entenderlo. Tengo que sentirme interpelado, inspirado, ¿sí? Tengo que entender qué es lo que me están pidiendo, y a su vez tiene que tener sentido para mí, ¿sí? Entonces, acá está todo el foco de comunicar para qué vamos a cambiar y qué es lo que estamos requiriendo del otro que cambie. Ahora, cuando lo hace, pasa un siguiente estadio. Es probable que no tenga todas las habilidades, todos los conocimientos o todas las competencias para poder hacerlo. Por lo cual es la dimensión de lo que llamamos el desarrollo de talento y habilidades, y es lo que hoy todas las organizaciones están atravesando con un profundo reskilling, ¿sí? Ahora, si sucede todo esto, tengo el role modeling, todos los artefactos culturales aceitados, comuniqué lo que quiero, desarrollé las habilidades, pero veo que los procesos, las estructuras y los sistemas no acompañan al cambio que me piden que realice, vuelve todo para atrás. Y esto es, el refuerzo de mecanismos formales tiene que ver tanto con el reconocimiento, con las recompensas, con los procesos que tiene la organización, con los sistemas, y acá es todo lo que hablo también para mí de Employee Experience. ¿Sí? Todo lo que hace que la organización avance, porque es donde pone su momento de verdad. Me están pidiendo todo esto, pero todo el resto de la organización va hacia otro lado, o están haciendo otras cosas. A quienes promueven, a quienes aumentan los salarios, a quienes reconocen, ¿sí? A qué tipo de procesos tenemos. Entonces me estás pidiendo flexibilidad, pero por el otro lado tenés procesos súper rígidos, de muchísimo control, de profundas auditorías, ¿sí? Los sistemas son obsoletos y me estás pidiendo mayor agilidad, me estás pidiendo desarrollar de otra manera, me estás pidiendo mayor time to market, no me estás dando las herramientas, la tecnología o el software para poder cambiar lo que tengo que hacer. Entonces todo esto tiene que estar alineado, y todo esto es parte de lo que llamamos la adopción también del cambio. ¿Qué hicimos? Es que todo esto también lo llevamos a entender que es el role modeling para nosotros en Galicia, son los artefactos culturales. Esto lo teníamos muy desarrollado, y lo que hicimos fue
terminar de evolucionar el modelo de competencias, terminar de evolucionar el modelo de líder, nuestro propósito, ¿sí? Alineado con lo que es agilidad, y entender que eso era lo que le íbamos a pedir en una hoja a los colaboradores, y era lo que íbamos a tener que terminar reconociendo, premiando o no. Entonces lo que hicimos, nos paramos en 4 prácticas para cómo poder hacer que todo esto se lleve al metro cuadrado y se haga no solo desde áreas centralizadas, sino que se pongan todas estas herramientas también en el metro cuadrado de los colaboradores. Entonces, las 4 prácticas con las que trabajábamos, en las 4 prácticas que en recursos humanos nosotros fomentábamos, lo que no habíamos hecho es articularlas para hacerlas conversar entre ellas y hacerlas como mucho más articuladas, porque hasta ese momento todavía eran vistas más como silos, lo que es el área de comunicación, el área de desarrollo, el área de formación y el área de reconocimiento y clima. Y lo que empezamos a ver era desde cultura cómo podíamos hacer sinergia entre estas 4 prácticas y entender que si las contábamos mucho más prolijo, era mucho más fácil entender cuál era el recorrido que le estábamos pidiendo a las personas. Entonces lo que decidimos era ver qué era lo que las personas estaban haciendo cuando traccionaban estas 4 prácticas. O sea, si las estaban adoptando o no, y lo que podíamos ver era si estos comportamientos estaban o no, porque estaban montadas, las prácticas en sí, sobre 4 herramientas autogestivas que las tienen todos los colaboradores, que son 360 y que están 100% descentralizadas. Las herramientas en las que tenemos todavía esto, están 100% en manos del colaborador. No están, por más que tienen una presencia activa, es más de disponibilizar las herramientas que de gestionar el día a día de lo que se haga, más allá que en comunicación tengamos un canal en sí. Era definir los artefactos culturales, definir el role modeling y dejar a disposición las herramientas en los colaboradores. Y a partir de eso, ver qué era lo que sucedía. En el primer estadio nos habíamos enfocado 100% en ver la adopción de estos comportamientos, en poder medir los comportamientos que queríamos. En la segunda iteración le sumamos unas dimensiones con menor peso, pero que también entendíamos que aceleraban o no la adopción. Uno era ver, le sumamos la capa de percepción, entendiendo en algunos casos que estábamos midiendo algunas sentencias en pulsos, en encuestas de clima, y en lo que le llamamos la brújula de transformación, en los equipos, y por el otro lado toda la dimensión del esfuerzo organizacional que nosotros hacíamos para apoyar cosas versus todo el esfuerzo centralizado que hacíamos versus la adopción que tenía. Por ejemplo, requerimiento de campañas de comunicación estratégica, monitoreos, esto era si podíamos bajar el esfuerzo centralizado porque la adopción estaba madura. ¿Hay preguntas? Me interrumpen, por favor. Entonces definimos de qué modelo a qué modelo queríamos ir. Me gusta mucho usar este modelo de Asia. Entonces nos focalizamos que la cultura en la que estábamos en ese momento estaba muy parada en cuestiones centralizadas, mucho esfuerzo de equipos de comunicación, formación y demás. Todo lo que estábamos viendo era de alta especialización, ¿sí? De un formatos mucho más verticales o jerárquicos, en general de cuestiones como por ejemplo el feedback más esporádico, 1, 2, 3 veces al año, de mucho pusheo desde las áreas centrales, desde lo que hay que hacer, y mucho más foco también en la permanencia de las personas versus lo que vamos a ver del otro lado. Lo que estamos atravesando es ir hacia las prácticas más autogestivas, mucho más descentralizadas, el foco en la colaboración, el poder ver justamente una organización mucho más horizontal y con mirada 360, en todo lo que es continuo que sea permanente, por ejemplo lo del feedback, por ejemplo el aprendizaje continuo, que sea la organización la que demande el cambio también de estas prácticas, que sean las que pida y que sean las que gestionen, e ir más a una organización por performance, llámese también por valor agregado, ¿sí? Y lo que definimos fueron 3 niveles, entendiendo que partíamos como nivel 1 en este D, un nivel intermedio, nivel 2 que estábamos atravesando, y el futuro que tenía que ser un nivel 3 al que teníamos que llegar. Para esto planteamos por cada una de estas 4 prácticas entre 2 y 4 comportamientos que queríamos monitorear,
y entendimos que estos comportamientos eran los que nos permitían ir viendo de distintas variables en qué ejes estábamos. ¿Sí? Vuelve a ser 100% analytics por detrás, a través de todos los datos que tenemos en las herramientas que nos permiten ver. Obviamente las herramientas nos dan una parte de la mirada y hay cosas que pasan por afuera. ¿Sí? Lo que teníamos que empezar a ver es si la percepción, estas coinciden, estamos perfectos, si la percepción es más alta y la adopción más baja, a ver si tenemos que modificar nuestras prácticas para capturar algo que no estábamos todavía viendo y que podía servir como un acelerador para escalar al resto de la organización. Y por el otro lado, si la adopción era muy alta y la percepción era muy baja, también encontrar cuáles eran los gaps de qué era lo que estaba pasando. Entonces, nos da una mirada sobre dónde qué acelerar y qué no. Y convertimos todo este modelo en que podíamos por primera vez medir cultura a partir de ir desglosando en las 3 dimensiones de porcentaje de adopción, percepción y esfuerzo, y a su vez con una mirada más focalizada por cada una de las prácticas, también tendiendo a ver en qué niveles estábamos, entendiendo que todas tendrían que estar en un nivel 3 en algún momento para poder garantizar que estamos en una organización full agile. Entonces, esto nos permitía definir OKRs, nos permite definir OKRs, lo estamos terminando de convertir en tablero, estuvo a mano todo el año pasado y era muy difícil hacer cortes y profundizar en algunos casos para darle continuidad. Ahora, al tenerlo automatizado, nos va a permitir acelerar en prácticas y ver dónde vamos a poner foco para poder acelerar algún comportamiento y poder ponerle más foco. Todo esto nos va a permitir bajar también en qué comportamiento es el que está más bajo y habría que estar poniéndole esfuerzos, ¿no? No sé si hay preguntas hasta acá, porque hablo y me entusiasmo. Bien, todo esto lo que nos permite es ver, por ejemplo, repensar nuestra red de agentes de cambios y ver los perfiles que tenemos realmente son los promotores del cambio que queremos, de la cultura que queremos, y no ya elegirlos, quizás empezamos a ver mucho más lo que se llaman grafos, ver las redes organizacionales, ¿sí? El análisis de redes organizacionales en la organización, nos permite ver quiénes son estas personas que están actuando como embajadores de la cultura, ver también vistas de adopción por distintas áreas, perfiles, equipos y demás, y ver cómo están para poder comparar cuáles están llegando y cuáles no, y entender también qué es lo que están haciendo para ver si lo podemos traspolar a otros equipos. Nos permite también ver esta mirada que les decía recién entre percepción y adopción, nos permite hacer tableros de planificación estratégica, entendiendo que las personas que están adoptando comportamientos culturales ágiles son también las que factiblemente sean más propensas a la reconversión, al reskilling, ¿sí? Entonces es más fácil también identificar qué personas están más cercanas a este ADN que queremos traccionar y que nos sirva para ir viéndolos en siguientes búsquedas, en siguientes espacios de formación, en determinadas cosas. Nos permite ver también la comparación cross-prácticas, poder cruzar comportamientos para ver qué acelera otra. Por ejemplo, si el reconocimiento nos permite acelerar alguna otra cuestión en cuanto al desarrollo. Bueno, teníamos varias preguntas en cuestión a lo que es la conversación y el reconocimiento, a qué acelera la formación, ¿sí? Cómo se viene dando este cruce, si las personas que más comunican también son las que son más reconocidas. Y el último de estos aspectos es otra forma de ver el engagement de los colaboradores, ¿no? Es ver cómo realmente yo tengo esta red organizacional fortalecida y ver cómo se están dando estos comportamientos y cómo la gente se interrelaciona entre ella a través de estos comportamientos. Hay capas que se le pueden seguir sumando a esta, por ejemplo, el uso de las herramientas colaborativas que tenemos, que es siguientes releases que pensamos seguir sumándole a esto para ir viendo cómo se viene dando la colaboración también entre equipos, este tipo de comportamientos que tiene y con quienes está relacionado, nos permite ver qué tan sólida es, que son los nodos entre colaboradores.
Bien, estas eran algunas de las preguntas que nos hicimos de sinergia entre las prácticas que podíamos tener, ¿sí? Y estas son las 4 herramientas de donde hoy sacamos los datos. Y esto que hablaba recién de la centralización y la descentralización, entendíamos que estábamos mucho más viendo foco en la centralización, por ejemplo, de las comunicaciones o qué teníamos que hacer, y empezamos a traccionar, a mejorar con kits de comunicación y demás, que todos pudiesen armar comunicaciones profesionales y self-service en cada uno para que luciesen realmente como si estuviesen hechas por áreas o agencias de comunicación y tuviesen todos un estilo bastante similar, así que formamos en estas 4 prácticas a los colaboradores para que pudiesen empujar desde su metro cuadrado y no requiriesen tampoco de otros perfiles. Entonces complementamos competencias y ampliamos equipo en este sentido. Y lo mismo cuando empezamos a ver cómo fluctuaban las prácticas en el banco, es de verticalista esta visión 360, ¿no? De que entre todos pudiesen no solo aprender, sino también reconocerse y también conversar, nos iba a hacer ser un banco más ágil y nos podía ir dando esta visión de transición. Bien, terminé recontra en horario, y así que dejo algún espacio para preguntas. Voy a sacar la presentación y me gustaría escucharlos. ¿Alguno que se anime? Yo tengo una pregunta. A ver si se entendió. Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, Muy hola. bajito. Espera. A ver, Hola, ahora. muy bajito. Ahora se escucha mejor. Ahora sí. Hola, Bárbaro. Ale. Sí. Viste que hay en una parte casi al comienzo pusiste que en todo digamos, en esta transmutación, ¿no? de un modelo más tradicional a uno ágil, cambiaban de la permanencia a la performance, y entre paréntesis te decía valor agregado. Y te quería preguntar, desde tu punto de vista, o si tal vez lo tiene medio, ¿cuál fue la receptividad de la gente? Porque a lo mejor en la permanencia, a ver, por default es la cantidad de años que uno va acumulando, y cuando vos empezás a introducir la parte de performance, bueno, ahí entran otro montón de variables que tal vez la gente en un esquema de permanencia versus ahora te voy a medir por resultados, u otra variable, no lo sé. Bueno, ¿no? O sea, eso cómo se vivió, cuál fue el impacto a nivel personas, grupo de personas. Si lo trabajaron, Bien. si lo fueron construyendo. Veníamos en realidad, bastante trabajando todo lo que era la aceleración. Lo que encontrábamos, por ejemplo, en este diagnóstico de cultura, es que había una percepción muy fuerte de que todos los que eran reconocidos eran determinados perfiles. Lo que fuimos es súper sinceros ahí, decir, sí, es determinado talento, hay muchos de los que están acá con los que trabajamos, es determinado talento también con el que estamos buscando acelerar esto. Nosotros veníamos de muchos años de buscar la movilidad y todo lo que es conversaciones y desarrollo, lo venimos trabajando hace bastantes años antes de entrar a la transformación ágil. ¿Sí? Lo que encontramos que en un momento dado teníamos como 2 modelos imperando. Teníamos, por ejemplo, la premiación por las medallas por los 25 o 40 años de antigüedad, y por el otro lado a los que estábamos acelerando, ¿no? Que estábamos acelerando por desarrollo y demás. Y encontrábamos que también teníamos que acelerar con mirada compartida. Entonces, es decir, en vez de poner tanto foco en algunas cuestiones que estaban relacionadas, por ejemplo, con la permanencia en una posición, ya sea por los 40 años de antigüedad, o como, por ejemplo, para moverse, que requeríamos 2 años de antigüedad en el puesto, dijimos, ¿por qué no empezamos a ver la performance de la persona y quizás acelerarlas por otras cuestiones que no tengan que ver por la cantidad de años en un puesto o en la organización? Sí hubiera modelos duales, por ejemplo, todo lo que se premió por permanencia en los últimos 2 años tenía que ver también que estuviesen agregando valor, ¿sí? Entonces verlo con 2 focos, si tenías a alguien que quizás estaba más cerca de quizás una salida del banco, era no exponerlo tampoco en una premiación que a veces no tiene muchas relaciones. ¿Qué coherencia cultural tenés entre estar premiando por antigüedad y después
estar gestionando una salida, ¿no? Entonces, ¿cómo acelerar para que eso se ajuste al modelo de reconocer lo que estábamos buscando? Y después, ¿qué otras cosas podíamos ver justamente, por ejemplo, con el pago de bonos, que no fuese por antigüedad, sino que fuese justamente por quienes estaban agregando valor, que era una de las cuestiones que nos estaban pidiendo como parte del role modeling. Entonces lo trabajamos también muchísimo con los líderes, y es lo último que estamos terminando de acelerar al 100%, que es el modelo de reconocimiento por valor agregado. No solo de performance, que está mucho más basado en lo que es el desempeño, ¿sí? en los bonos, en la parte compensatoria, sino también en todo el resto de lo que es reconocimiento, por ejemplo, en beneficios. ¿Sí? Cómo empezamos a desandar un camino que estaba mucho más basado en antigüedad o en conformación familiar, pues también lo estamos atravesando con todo lo que es la estrategia de Employee Experience. Entonces mezclamos como los dos. Todo lo que queremos acelerar y toda la experiencia que queremos tener, también de acuerdo a arquetipos, pero lo que nos dimos cuenta que en esa estrategia teníamos parte de la población que queríamos acelerar, que no estaba siendo reconocida por nuestro modelo de beneficios en algunas cuestiones, porque íbamos en contra. Así que tratamos de alinear eso. No está 100%, o sea, fue más sutil que decirte salgo de uno, voy por el otro. Lo mismo con la descentralización, lo fuimos haciendo progresivamente hasta que fuimos desmovilizándonos a medida que la organización iba entendiéndolo y tomándolo. Ninguna de estas cosas las hicimos de un día para el otro. Viene con muchísimo recorrido, comunicación lo mismo. Vinieron viendo qué modelo madurativo tenían, y por ejemplo, hoy por hoy no tenemos gestión del cambio como área así en los equipos para todo lo que es la transformación. Fue cuestiones que fuimos dejando las competencias instaladas y viendo también lo que pedía la organización para ser más claros y más equitativos en el modelo que nos estaban pidiendo. Buenísimo, gracias. De nada. Sí, ahora les mando en un ratito los links de los papers, ya se los voy a dejar, se los voy poniendo en el chat para que los tengan, mientras si alguien más tiene alguna pregunta. No hay ninguna otra pregunta al respecto. Ya estamos en hora, así que les agradezco muchísimo el haberme acompañado. Cualquier cosa estamos conectados en LinkedIn y atentos a las preguntas. Acá pregunta Ornella si buscamos alguna característica especial en los agentes de cambio, justamente porque la que buscábamos entendíamos que estaba hecho a mano, empezamos a identificarlos con el mismo modelo cultural, entendiendo que son los que tengan comportamientos acelerados. Lo vamos a estar haciendo con este mismo tablero, entendiendo que esto complementa una mirada bottom-up con lo que es también el liderazgo, que lo estamos horizontalizando mucho más. Pero el mismo modelo está para todos los colaboradores, solo estamos buscando quienes tengan esto como early adopters. Bueno, un placer y quedamos en contacto. Va a quedar el video próximamente compartido en las redes y lo voy a estar comunicando en el perfil de LinkedIn. Gracias a todos. Gracias, Guada, muy bueno. Chau, chau.